Se conoce como intervención francesa en Tabasco al conjunto de campañas militares que, como resultado de la invasión por parte del ejército francés en México, se desarrollaron en el estado de Tabasco entre junio de 1863 y agosto de 1866. La isla del Carmen fue una de las primeras regiones en unirse a los invasores. El jefe político de ese puerto, apoyado por el comandante del buque francés, fue el encargado de invitar al gobernador de Tabasco, Victorio Victorino Dueñas, de unirse a los intervencionalistas y, en caso de no hacerlo, lo amenazó con un bloqueo naval. Dueñas respondió que Tabasco respondería en caso de ser invadido y ordenó preparar la defensa. Enterado de la rebelión, el jefe político de la isla del Carmen, Tomás Marín, envió tropas a someterla. Ante la imposibilidad de defenderse, los habitantes de Palizada se refugiaron en Jonuta para desde allí hostigar al enemigo. De esta forma, Tomás Marín da instrucciones a los oficiales Eduardo González Arévalo, Cayetano Escardini, Joaquín del Campo y Guillermo Pampillón para que, apoyados con los buques de guerra La Corina y La Diana, sometan la rebelión en Palizada e invadan Jonuta. Ante la inminente invasión, el gobernador de Tabasco, Victorio Victorino Dueñas, se apresuró a enviar a Jonuta a Francisco Vidaña, al frente del batallón de voluntarios de Zaragoza, y al capitán Pedro Fabre a situarse en Palizada para repeler el ataque, el cual tuvo lugar en el punto llamado San Joaquín, desde donde se desalojaron a los invasores. Sin embargo, ya establecidos en Palizada, las tropas francesas reciben más refuerzos e inician el ataque a la población de Jonuta, la cual cae en poder de los intervencionalistas el 21 de febrero de 1863, haciendo huir a las autoridades y habitantes, quienes se refugiaron en Tetepitán, iniciando así la invasión de Tabasco. De esta forma, el 15 de febrero de 1863, se tuvo la noticia de la exploración de sondeo de la barra de frontera del buque de guerra El Darién, cuyo objetivo era conocer la profundidad de la barra a fin de enviar buques capaces de remontar el río Grijalva y llegar a la capital del estado. El gobernador Dueñas ordenó proteger San Juan Bautista, pero ante la falta de elementos de defensa tuvo que dejar abandonada frontera, ante lo cual las autoridades del puerto, ante la imposibilidad de contar con el auxilio necesario, acordaron levantar un acta en la que apoyaban al gobierno constitucional, pero que por carácter de medios de defensa protestaban contra la invasión y tratarían de impedir que los franceses pisaran su suelo. En caso de no lograrlo, se someterían. El 18 de junio de 1863, el ejército francés, a cuyo mando iba Eduardo González Arévalo, amaneció ante la capital del estado, San Juan Bautista, iniciando un fuerte bombardeo y desembarcando con 150 hombres. Al día siguiente, el 19 de junio de 1863, las fuerzas invasoras toman posesión de San Juan Bautista y Eduardo González Arévalo se declara gobernador y comandante militar de Tabasco, cargo que desempeñaría hasta el 20 de enero de 1864, en que es destituido. El avance francés se mostraba incontenible. Por esas fechas, un grupo de preimperialistas chiapanecos, ansiosos de recuperar el partido de Pichucalco, solicitaron apoyo a Arévalo para derrocar a las tropas republicanas tabasqueñas jefaturadas por Miguel Utrilla, que defendían dicho partido. Arévalo envió una columna de 150 hombres que salieron de Tiapa. Sin embargo, Arévalo organiza una nueva expedición para someter a Chiapas y recuperar Pichucalco. Esta vez, los defensores de la plaza tienen que abandonarla y Pichucalco queda nuevamente unido a Tabasco. Mientras tanto, González Arévalo nombró un consejo de gobierno que se encargaría de establecer la nueva división territorial. El 7 de octubre de 1863, en Cárdenas se dio a conocer el acta levantada el día anterior, llamando al desconocimiento del gobierno invasor y convocando a todas las villas y pueblos del estado a luchar contra la intervención, porque es muy necesario y muy preciso defender el territorio nacional, libertad e independencia que nos legaron los inmortales Hidalgo y Morelos en la proclamación y protesta que hicieron en el año de 1810.
Firmada el acta, Andrés Sánchez Magallanes, distinguido liberal, quien secretamente había estado reuniendo los elementos necesarios para el enfrentamiento, también había sostenido reuniones para reclutar personas que quisieran unirse a la causa, organizándolas y formando un contingente con adeptos en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo y Cunduacán. Al día siguiente, el 8 de octubre, el grito llegó desde Comalcalco. Encabezó la protesta Gregorio Méndez Magaña, quien había participado con el gobernador Méndez. Comienza su lucha contra el ejército invasor, siendo auxiliado entonces por los comalcalquenses Regino Hernández, Mamerto González, Bernabé Fuentes y Crescencio Rosaldo. Sin embargo, los liberales tabasqueños son derrotados el día 9 en Comalcalco. De ahí pasaron a Comalcalco, lugar donde el día antes se habían enfrentado las fuerzas republicanas tabasqueñas con los invasores. Tomados por sorpresa, Méndez y sus hombres fueron derrotados y obligados a retirarse hacia la costa de Paraíso. Mientras tanto, la gente de Gregorio Méndez se unía con las de Sánchez Magallanes en las márgenes del río Santana. Ya mejor organizados, Gregorio Méndez y sus hombres se dirigieron a Comalcalco el 20 de octubre, donde entraron sin hacer ni un solo disparo, siendo recibidos con muestras de entusiasmo por la población. Instalados en Comalcalco, Méndez reorganizó su ejército y reclutó voluntarios de los alrededores para engrosar sus filas. El 24 se integraron personas de Paraíso, Comalcalco y de San Juan Bautista. Gregorio Méndez marchó hacia Jalpa con el ánimo de apoderarse de 40 fusiles y además pertrechos de artillería que existían allí en depósito. El ataque repentino sorprendió a la guardia del ejército invasor que custodiaba la plaza. Con la sorpresa de su parte, el ejército liberal tabasqueño logró apoderarse de los pertrechos de guerra. El 29 de octubre marcharon a Cunduacán, posición estratégica e importante, llave de la Chontalpa, y que dista a solo 8 leguas de la capital del estado, San Juan Bautista, hoy Villahermosa. Cunduacán fue ocupado pacíficamente y muchos de los habitantes ayudaron al movimiento mientras otros se unieron a la lucha. Entre ellos estaba Manuel Sánchez Marbol, quien se convirtió en el secretario de Gregorio Méndez. Méndez dispone a hacerse frente en un lugar en las afueras de Cunduacán, dominado el Jaguactal. Un lugar que, por su espesa vegetación, permitiría a los hombres de Méndez rodear y sorprender al enemigo sin ser vistos. Y fue así como se dio la batalla del Jaguactal. Gregorio Méndez organizó a su tropa con la finalidad de caerle por sorpresa a los invasores. La vegetación del lugar impedía que sus hombres fueran vistos por el enemigo. En el desarrollo del combate destaca la actuación del huimanguillense Jacinto López, quien le roba un cañón a los invasores y cañonea las líneas enemigas, que presas del pánico emprenden la retirada. Con las armas cobradas como botín de guerra y la confianza que da siempre el triunfo, se templó y consolidó el contingente de Gregorio Méndez. La prudencia y audacia del valeroso jefe, aunadas a su sentido de organización, hicieron el resto. Después de esta derrota, las fuerzas invasoras francesas se refugiaron en San Juan Bautista. El ejército republicano tabasqueño inició así el sitio de San Juan Bautista el 2 de diciembre de 1863. El preludio para el asalto final comenzó con el hostigamiento a la capital. Para tal efecto, se enviaron 30 hombres a la ribera izquierda del Tinto al mando de Juan Morales. En la hacienda de San Juan Buenavista se ubicó Narciso Sáenz. Mientras tanto, en la capital era patente la escasez de víveres, por lo que a través del río Grijalva, único contacto con el exterior, surcaron las canoas hacia frontera para traer alimentos para la población. El asalto final a la capital inició el 13 de enero de 1864 y según se fue acercando más al enemigo, se sucedieron diversas batallas y escaramuzas en combates cuerpo a cuerpo, a punta de bayoneta, machetes, cuchillos. Se luchó calle por calle en lo que se conoce como la toma de San Juan Bautista. El 18 de enero llegó a San Juan Bautista el general Manuel Díaz de la Vega, nombrado gobernador por la regencia imperial en sustitución de Arévalo. El territorio dominado por los franceses comprendía ya solo a unas manzanas de casas junto al río Grijalva.
Los cuarteles Casafuerte y Almacén Real y el Palacio de Gobierno llamado El Principal ya tenían comunicación con el exterior por medio de sus barcos. Las fuerzas republicanas poco a poco fueron ganando terreno hasta plantarse en el centro de la capital. Se estuvo combatiendo hasta el 25 de febrero, en el que se comenzó a cañonear la Casafuerte y el Principal. Y el 27 de febrero, al rayar el alba, los invasores franceses emprendieron la retirada, abandonando la capital del estado, siendo esta fecha gloriosa para las armas nacionales. Desde el momento en que los imperialistas fueron expulsados de la capital, la situación parecía mantenerse estable. Si bien la desocupación de San Juan Bautista fue definitiva, pero no fue la última acción armada librada en Tabasco, dado que los franceses se refugiaron en la villa de Jonuta y el puerto de frontera, desde donde continuaron controlando la aduana marítima que instalaron en el buque El Conservador, en tanto que el resto de sus buques sirvieron para hostigar al comercio y habitantes de la capital. Los ataques franceses se incrementaron, por lo que Tabasco fue declarado en estado de sitio. En abril de 1865, los franceses en sus buques lograron llegar hasta la mitad del camino entre Frontera y San Juan Bautista, pero retrocedieron ante la resistencia presentada en ambas orillas del Grijalba. Tras ser desalojados de la capital del estado, los imperialistas se refugiaron en la villa de Jonuta, la cual mantenían ocupada desde octubre de 1863, por lo que el 13 de abril de 1866, el coronel Gregorio Méndez se concentra en Tetepitán, con el fin de preparar un ataque sorpresa a la villa Jonuta. Y el 15 de abril de ese año inicia el ataque a la villa. El 11 de agosto de 1866, Diego Oncay, comandante imperialista del ejército intervencionalista francés y encargado de la guarnición de la villa de Jonuta, se subleva y se pone a disposición del gobierno del estado. Su adhesión es aceptada por Gregorio Méndez, por lo que la villa es recuperada por los republicanos. Sin embargo, ante el empuje de las fuerzas republicanas, la abandonan a los 4 días después de saquearla completamente. Una vez recuperada Jonuta, en el mes de septiembre de 1866, se dispuso el ataque final para tomar los departamentos de Campeche y del Carmen. Para tal fin, Gregorio Méndez ordenó la entrega al gobernador de Campeche de armas, parque y equipo que se encontraba en la región de Macuspana.